Alégrense el cielo, goce la tierra. Bienvenidos al estudio bíblico. Hoy, como pueden ver, está súper navideño. Hoy es el nacimiento del niño Jesús, obviamente desde un enfoque de estudio bíblico. Y los dejo con Juanma. Hola chicos, ¿cómo están? Me gusta Hola. escuchar que se están uniendo más. Me encanta que podamos hacer esto, que en medio de todas las circunstancias que han pasado, nos unamos para, pues nosotros como amigos, como iglesia, para estudiar y conocer más acerca de la palabra de Dios. También es para mí todo un gusto y un honor, junto con Astrid, preparar este tipo de sesiones. Entonces, pues quería decirles eso y ahora sí comencemos. Vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que tanto nos amaste, te compadeciste de nuestra débil condición, que te dignaste dejar escrita tu palabra como regalo a tu santa iglesia. Vuelve tu mirada a aquellos que con corazón sincero y con incesante búsqueda de conocerte se remiten a tu santa escritura. Envía tu espíritu, el mismo espíritu que inspiró e instruyó a tus santos siervos a escribirla, para que sea Él quien nos las revele, nos disipe la mentira y nos libre del error. Danos, Señor, humildad. Concédenos dejarnos modelar por la Escritura, extrayendo de ella todos los dones que tiene para darnos. Amén. Amén. Y agradecemos por este momento a Dios, ofreciendo esta reunión que estamos teniendo por el fin de la pandemia, por todo el personal de salud que está trabajando para que contenerla, para atender a los enfermos, a los investigadores que están desarrollando la vacuna y por supuesto por todos los contagiados y por las personas que están muriendo a causa de esta enfermedad, para que nuestro Señor las reciba en su reino. También lo ofrecemos por nosotros, por nuestras familias, por el distanciamiento que hemos tenido de los sacramentos, para que cuando podamos volver a recibirlos, pues los recibamos con muchísima más alegría y para que en este tiempo reflexionemos acerca de la ausencia de Dios y pues lo importante que es Él en nuestras vidas. Bueno, entonces ahora sí, como nos decía Astrid perfectamente, el día de hoy vamos a leer el nacimiento de Jesús presente en los evangelios de San Lucas y San Mateo. Respectivamente, cada uno menciona la visita de los pastores, San Lucas, y San Mateo de los Reyes Magos. Entonces, comencemos del Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Sucedió que, por aquellos días, salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que, cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Bueno, chicos, comenzamos con la lectura desde lo más literal. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Esto ya pues deja de ser tan literal porque el datar los sucesos que nos narra San Lucas ya es toda una labor de pues historia y apologética bastante complicada. Resulta que Cirino, que se nos menciona aquí, que lo vemos en el original aquí como Quirenio, en realidad es Publio Sulpicio Quirino. Lo que pasa es que pues el griego no tiene la Q, entonces cuando se vuelve a pasar del griego al latín se pone como una C y por eso quedó súper raro. Subordinado de Augusto en el principio del imperio y fue regente de Siria luego de Arquelao, que fue el hijo de Herodes. Como vemos, pues esto nos presenta un problema cronológico bastante grande porque ambos evangelios, tanto San Lucas y San Mateo, nos establecen que nuestro Señor Jesucristo nació en el reinado de Herodes, pero Quirino fue gobernador de Siria después de Arquelao, es decir, cerca de como unos 6 años después. Precisamente fue elevado a la gobernación de Siria con el objetivo de llevar a cabo un censo en esta zona. Entonces sí hubo un censo en aquel momento, pero pues tenemos una brecha temporal bastante grande. Eso pues ha resultado un problema, sin embargo se resuelve de la siguiente manera. Resulta que no puede ser el censo al que se refiere San Lucas, porque él mismo en el capítulo 1, versículo 5, después del prólogo, cuando empieza a hablarnos acerca de San Zacarías y pues la anunciación que tuvo San Zacarías, nos dice que ocurrió en los días del rey Herodes. Entonces, no solamente estaría siendo anacrónico San Lucas, sino que estaría contradiciéndose a sí mismo y a San Mateo, porque aquí vemos también que San Mateo decía que Jesucristo nació en tiempos del rey Herodes y lo veremos pues ahorita porque también hace parte de los textos de hoy. Además, un problema importante es que el censo de Quirino se llevó a cabo en Siria y no en Judea. Si nos saltamos un poquito el mapa en donde ocurrió, vemos que esto era Israel en tiempos de Jesús. Y esta parte de aquí que no está marcada por nada, en la costa del Mediterráneo, la parte norte, que tiene a Tolemaida y a Tiro, eso es Siria. Bueno, no la Siria actual, a lo que en ese momento era la provincia romana de Siria. De modo que el censo no tendría absolutamente nada que ver con San José, porque San José y la Virgen María vivían aquí en Nazaret. Entonces, esto se resuelve primero viendo que la parte en la que el texto dice: este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. En el original, les explico como muy rápidamente, aquí desde el segundo. Hauteak pogrape protegeneto hegemonus de Siria Quirino. Puede significar este prote no que fue el primer empadronamiento, sino que el empadronamiento fue primero que el que hubo cuando Cirino o Quirino fue gobernador de Siria. Eso quiere decir que este segundo versículo es una explicación precisamente de que no se refiere a un censo, a un empadronamiento conocido por la gran mayoría de personas, sino a uno que hubo con anterioridad. Bueno, el asunto con esto, con esta posibilidad, es que no tenemos ningún registro histórico, además pues del que estaría dándonos San Lucas, de la existencia de este censo, que es un censo que, como vemos, se aplica a todo el mundo, ¿sí? A la oikumene en griego, es a todo el mundo habitado. Sin embargo, pues hay que entender que no tenemos registro de muchísimas cosas y pues en la historia muchas cosas quedan perdidas. Cuando pues se hace historia en periodos tan antiguos, es muy pero muy probable que hagan falta
piezas. Eh, Sin embargo, pues por ejemplo, el otro censo, el que hizo Quirino 6 años después, cuando fue gobernador de Siria, solamente está registrado en las antigüedades judías de Flavio Josefo. Y pues nadie duda que exista. Y también es un censo que solamente tiene un único registro histórico. Entonces, pues es o sea, aquí sabemos efectivamente que existió porque pues San Lucas nos lo está refiriendo. Y ahora sí, ¿en dónde ocurrió? Pues estamos hablando que aquí en esta parte de Galilea vivían José y María, y entonces se empadronan hasta Belén, que queda un poquito más hacia el occidente que Jerusalén, al suroccidente de que Jerusalén, en la parte precisamente de Judá o Judea. Es importante señalar que la división se debe a que en tiempos de el final del reinado de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, precisamente. El sur queda siendo gobernado por el sucesor del rey Salomón, que era Roboam, y el norte por una suerte de usurpador que hubo ahí complicado, que fue Jeroboam. Y entonces pues de ahí se dividen pues, los reinados de Samaria y de Judea, y eso va a ser algo muy notorio porque incluso después de los destierros de Babilonia y todo el asunto, para tiempos de Jesús, las diferencias entre samaritanos y judíos eran bastante marcadas. Eso se ve en el Evangelio de manera especial en Juan 4, en el diálogo que mantiene Jesús con la mujer samaritana. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de Belén, la ciudad de San José, que era también el hogar del rey David, como lo dice Primera de Samuel 16, del 4 versículos 4 y versículos 12, que fueron además las lecturas del domingo, casualmente? Veíamos que luego de la desobediencia de Saúl, nuestro Señor remite, o sea, le quita el reino a Saúl y le dice a Samuel, al sacerdote, que baje a Belén, donde pues él le señalará a quién ha elegido como nuevo rey. Entonces come con Jesé, y Jesé le presenta a todos sus hijos, y entre ellos está el rey David, que pues era de los más jóvenes. Aún así él llevaba su cuerno lleno de aceite y lo unge como rey. Entonces esto se relaciona mucho precisamente con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa el nombre Belén? Pues para el español ya llegó con muchísimos cambios, pero en latín era Betlehem, en griego es Betlehem, y pues o sea, muy parecido en hebreo, en el original es Lehem, que significa casa de pan. Bet es casa y Lehem es pan, y se llamaba así precisamente porque es como una zona particularmente verde en esa parte de la región, y era un lugar en el que crecían mucho los cereales, la cebada, el trigo y todo esto. Entonces, Éfrata, de hecho, que fue un nombre que tuvo anteriormente, significaba precisamente como un lugar fértil. Y es evidentemente el nombre de este lugar una prefiguración de la Eucaristía y todo lo relacionado al pan de vida. Entonces, comencemos ahora sí, luego de definidos el dónde y el cuándo. Bueno, el cuándo especificando un poquito más. Como les decía, este censo solamente tiene esta referencia de San Lucas como evidencia histórica, pero evidentemente sí sucedió porque estamos hablando del principio del imperio de César Augusto, y para los romanos habría sido una prioridad haber censado a todo el territorio romano, precisamente por cuestiones tributarias, por cuestiones de cuánto se ha de cobrar por impuestos. Y pues no tenemos la fecha exacta de cuándo ocurrió, pero se sitúa cerca del año 3 y 2 antes de Cristo, por aquello que nos dice ya en el siguiente capítulo San Lucas, de que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio público a los 33 años, y ya da una fecha mucho más precisa respecto al imperio de Tiberio.
Y pues la razón por la cual nuestro Señor nace entre los años 3 y 2 antes de Cristo es porque cuando se empieza a usar esta notación de antes de Cristo y después de Cristo, si no estoy mal, como en el siglo noveno, esto tiene que ver con un santo inglés llamado San Beda, el Venerable, se comete un pequeño desfase. Entonces, subió también José de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Evidentemente tenemos que el hecho de que San José fuera de la ciudad del rey David está relacionado con su linaje. Los judíos tenían muy claro sus genealogías en general. De hecho, muchos pueblos todavía siguen haciéndolo. Por ejemplo, los musulmanes, es muy común que un musulmán cualquiera tenga registro de su genealogía desde hace muchísimo tiempo. Muy seguramente después de los destierros que había y todo este tipo de cuestiones, la gente volviera precisamente a sus ciudades, lo que permitió a los ancestros del rey David regresar a la ciudad de Belén para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Ciertamente, nos hace falta mucha catequesis y en ese espacio que falta de catequesis hay muchas películas y muchas cosas y uno está como desocupado en Navidad y entonces lo que hace pues es ver precisamente este tipo de películas. Entonces todos tenemos como esta idea de San José yendo de casa en casa, tratando de buscar hospedaje y no lo encuentra. Esto no es lo que nos está refiriendo el texto bíblico porque nos dice que ellos ya estaban allí, mientras ellos estaban allí. Además que, o sea, si uno se pone a mirar un poquito el asunto, habría sido muy, pero muy irresponsable que San José se hubiera llevado a la Virgen María para el empadronamiento, sabiendo que era él el que tenía que ir y pues en situaciones ya de un embarazo avanzado. Ustedes saben que incluso en nuestros días hay situaciones de embarazo que impiden los desplazamientos. Habría sido mucho más difícil montando un burro. Entonces, esto no es de lo que se nos está hablando por lo siguiente, que nos dice el versículo 7, que es, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Esta palabra en el original es cataliuma, aquí está en dativo y aparece como cataliumati, lo que significa es este es uno de los mejores diccionarios, el Little Scott and Jones, que nos dice precisamente que la palabra cataliuma no significa precisamente una posada, como pensaríamos que significa, sino una estancia dentro de las casas que ya tenían en Israel en general. Resulta que las casas en aquella época tenían como una habitación grande donde pues estaban distintas cosas y las personas ya al llegar la noche pues extendían sus esteras y dormían ahí en el piso. Sin embargo, había una estancia especial reservada para los huéspedes. Lo más seguro es que durante el empadronamiento, repito, muy probablemente la Virgen María y San José hubieran llegado hacía bastante tiempo por las dificultades de viajar en embarazo y toda la cuestión. Y por estar la ciudad tan llena de gente, no hubiera lugar en este cataliuma que era precisamente reservado para los visitantes, porque tuviera que estar lleno. Además, no estamos hablando simplemente de una, sino que también estamos hablando de toda una cuestión relacionada con la privacidad, por un lado, o sea, tener un parto no era algo que se hiciera pues con una multitud de personas, por un lado, y por el otro, toda la cuestión ritual relacionada con los partos. Hay que mencionar una cosa muy importante y es que es pero muy improbable que San José no hubiera tenido dónde quedarse en Belén como para que él, o sea, nos hagamos esta idea de que él estaba buscando una posada. Lo más probable es que en su casa en la que ya se estaba quedando no hubiera el espacio precisamente que se prestara para un parto. Además, tenemos que tener en cuenta que desde el Levítico, desde el Antiguo Testamento, se tenían previsiones bastante específicas respecto a la pureza en cuanto a muchísimas cosas, y entre ellas está pues la cuestión del parto.
que pues tenía, o sea, todo lo relacionado con la sangre. Para los judíos requería una purificación especial y toda la cuestión que en el caso de la menstruación y de los partos era de cerca era de 7 días, junto con el tiempo de las reglas, pero pues tenía otro periodo de purificación, dependiendo de si es niño o niña. Muchos nos vamos a preguntar por qué se hacía esta distinción respecto a si el embarazo era de un niño o de una niña. Y pues estuve mirando un poquito porque pues obviamente también me lo pregunté, pero hasta el momento no tengo una respuesta lo suficientemente investigada. Entonces es algo que podríamos discutir ahorita, pero por si me lo van a preguntar, no lo sé. No lo sé por ahora. No es que todos estos días, que en el caso de un niño eran 33 y en el caso de una niña eran 66, fueran el tiempo de la impureza de la mujer, sino eran o sea, era el tiempo de la impureza como tal, era el mismo que el de la regla, 7 días. Y, o sea, no es como que durante todo ese tiempo no pudiera sentarse ni toda la cuestión como ocurría en otro tiempo. Y pues igual hay que tener en cuenta que estas leyes levíticas que nos parecen muy, muy complicadas, obedecían al hecho de que pues en esa época no existían pues las toallas higiénicas, los tampones y todo este tipo de cosas. Entonces también era como una previsión y pues como una cuestión como para la privacidad también de la mujer y de todas las personas en una comunidad un poco cerrada. Entonces, la Virgen María necesitaba cierta privacidad que no tenía en ese momento. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesús nace, lo envuelven en pañales y lo acuestan en un pesebre. La palabra pesebre normalmente nosotros la asociamos a toda esta imagen, a las figuritas de Navidad, pero el pesebre estrictamente hablando es este cosito de aquí. O sea, no es toda la imagen, sino solamente esto de aquí. Como una bandeja, una gamella, o como una batea más bien, donde se le echa la comida a los animales. Es específicamente eso. Y lo que pues se nos dice es que funcionó como cuna. Y esto ya es muy, muy, muy importante también porque a nuestro Señor Jesucristo lo ponen donde se pone la comida. Y es así desde el momento de su nacimiento. Y esto también prefigura la Eucaristía, porque Él vino precisamente al mundo a darse como alimento, porque Él es el pan de vida. Y profundizando un poquito más en la cuestión de las palabras, la razón por la cual la idea de que San José no fue de casa en casa buscando o buscando una posada es porque la palabra que utilizan, o sea, catálima, no es la palabra que utiliza San Lucas para referirse a una posada. Eso lo vemos en aquí, que es la palabra pandokion. ¿Qué significa? O sea, pan significa todo y esta parte de doc tiene que ver con el verbo dekomai, que significa recibir. Entonces era un lugar en el que se recibía a todo el mundo precisamente. O sea, una estancia es de una estancia no sino una posada, es un lugar en el que reciben a varias personas. Y San Lucas utiliza esta palabra en el capítulo 10, versículos 34 y 35, en el que se nos narra la parábola del buen samaritano. Vemos que lo lleva a un pandokeion, a una posada, y al posadero pues la palabra que utiliza es pandokeus. Aquí está en dativo pandokei, que significa eso, es la persona que recibe a todo el mundo. De hecho, pandokeion viene de pandokeus, que es la persona que recibe a todo el mundo. Y en contraposición, la palabra catálima, aquí se me fue una tilde, tiene otros usos en el mismo Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos relacionados con la última cena. Aquí en Marcos 14:14 nos dice, y a donde quiera que entréis, decidle al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi estancia? ¿Dónde está mi estancia donde coma la Pascua con mis discípulos? Y decirle al amo de la casa. El maestro te dice, Juanma, ¿dónde una está la estancia? pregunta. Dime. Hay una pregunta de Paula. Dice, yo tenía entendido que lo habían recostado en una artesa que era donde hacían el pan. No sé si esté mal, Juanma. ¿Me puedes solucionar esta duda? Pues decía al final, pero Eh, perdón. Muy, muy interesante. No, la verdad, lo de la artesa de hacer el pan nunca lo había escuchado, pero la palabra que utiliza el original está aquí. Patne significa precisamente como una gamella. Es un plato en el que se le echaba la comida a los animales.
aclaramos pues esta cuestión precisamente de el uso que tiene la palabra cataliuma en otros pasajes, que es precisamente una estancia. O sea, nuestro Señor no celebró la última cena en una posada, en la habitación de una posada, sino en una habitación que tenía en las casas específicamente diseñadas como para visitas y este tipo de cuestiones. Y es por eso que la idea de que San José se fue de casa en casa, de posada en posada y que estaban llenas y que la población de Belén era súper antihospitalaria, pues no es, pues es una idea como bonita que se nos ha pintado, pero no es de lo que nos está hablando la Biblia. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Eh, en aquella época, las horas se dividían de una manera, pues como todavía tenemos divididas la liturgia de las horas. Hora se refiere únicamente como a la división de los días durante el día, y las de la noche se llamaban vigilias y se dividían también en 12 y 12, 12 horas, 12 vigilias, y esto pues tenía que ver con lo militar o también precisamente con lo que hacían los pastores para cuidar su rebaño de algún lobo o algún ladrón. Y los pastores pues eran una población bastante, precisamente como por lo itinerantes que eran. Obviamente había también ganados sedentarios, pero pues estos que se nos están pintando que eran transhumantes, no gozaban de mucha reputación dentro de la sociedad judía. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que se nos va a decir justo inmediatamente. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz. El concepto de la gloria del Señor es un concepto en todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Cuando los israelitas reciben el arca de la alianza, esta tiene la gloria de Dios, que está representada con la columna de humo, con la columna de fuego y la nube de humo. Se ve precisamente en esto. También en este momento no los tengo presentes, pero en Crónicas y en Reyes, cuando Salomón construye el templo de Dios, se dice precisamente que la gloria de Dios descendió del cielo y llenó el templo completamente. Entonces, esto es precisamente como que lo que se nos está hablando. O sea, aquí lo que están anunciando los ángeles con esta gloria de Dios es la presencia de Dios en el mundo. Y entonces se llenaron de temor, porque recordemos que el Antiguo Testamento tenía, pues no precisamente como un miedo, pero sí un respeto bastante grande a todo este tipo de cosas que tienen que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios era algo que mataba. O sea, si una persona que no era levita, que no estaba consagrado al servicio de Dios, tocaba el arca de la alianza, y esto efectivamente pasó varias veces, pues le pasaban cosas malas. O sea, podía morir inmediatamente, podía contraer lepra. Cuando los filisteos robaron el arca de la alianza, también les pasó un montón de cosas. Y entonces pues ellos temen en este momento, pero su temor es contrariado en este momento, porque les dicen: no temáis. Es lo primero que les dice el ángel del Señor. Esto es muy, muy, muy importante, y digamos que se relaciona completamente con lo que vamos a ver al final del Evangelio, cuando se rompe el velo del templo. El evangelista muy seguramente no estuvo en esa parte del templo como para saberlo, pero yo, o sea, si lo refiere es precisamente porque sí pasó, y lo que significa es que el velo, aquello que mantiene separado lo sagrado de nosotros, del mundo en general, de lo profano, se ha roto, y aquello sagrado ha entrado en un contacto muy, pero muy íntimo con nosotros. Que es pues lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Para nosotros los católicos, los sagrados está mucho más a la mano que lo que estaba para los judíos en este tiempo y para el contexto en el que están los pastores. Entonces el ángel del Señor les anuncia una gran alegría. Esto en el griego está muy, muy bonito. Tengo que mostrárselos porque dice evangelizomai humin karan megalen. Esta palabra pues significa dar una buena noticia, pero no tenemos como eso en un solo verbo, y entonces es como les doy una buena noticia de una gran alegría. O sea, y es de aquí de donde viene precisamente evangelio, que significa un buen anuncio, y es lo que está haciendo el ángel del Señor. ¿Y cuál es como su querigma? Pues que ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor. La palabra Salvador se utilizaba en este contexto y desde hacía bastante tiempo como un título de gobernantes.
había bastantes diádocos del Imperio Alejandrino que tenían este título de salvadores, como para decir que ellos pacificaron una región en lucha. Y que sería el Cristo, pues como todos ya sabemos, el Cristo significa ungido y se relaciona completamente con lo que veíamos de Samuel y como lo que oíamos el domingo en la misa, que Samuel unge a David. Aquí precisamente estamos hablando de que quien ha nacido es el ungido, el Cristo y el Señor. Resulta que, bueno, esto también hay que saber cogerlo con pinzas porque la palabra Kyrios efectivamente significa Señor y es la palabra que utiliza la Biblia de los 70, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al griego para referirse a Dios. Sin embargo, pues también significa Señor y puede utilizarse en otros contextos que no necesariamente signifiquen Señor. De modo que nosotros sabemos que en este caso sí se está haciendo referencia a Dios, pero es algo que en apologética por lo menos hay que utilizar con cierta discreción porque no cualquier persona va a aceptar que este Kyrios signifique Señor. En la ciudad de David. Y el signo de esto es precisamente que encontrarán a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es precisamente este niño el que ha nacido y es de quien los ángeles les están hablando. Y entonces de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, es decir, con más ángeles. El lugar se llenó de ángeles que alababan a Dios. La alabanza se refiere a un acto, y pues muchos ya lo sabemos, a un acto que no tiene la intención de pedir ni de agradecer, sino simplemente de ensalzar la grandeza de Dios en nuestra vida. Muchas veces, o sea, sin siquiera como con algún canto o algo por el estilo, nosotros estamos como muy sobrecogidos con algo muy bueno que Dios ha hecho con nosotros, entonces pues ese tipo de sobrecogimiento es en sí como la alabanza y es lo que están haciendo los ángeles en ese momento, dando la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Esto, la lírica hebrea no tenía tanta cuestión de estructura como sí tendrían, digamos, la latina y la griega, pero sí tiene como mucho, pues, de relación de conceptos con conceptos, ¿no? Digamos, aquí tenemos gloria, Dios, alturas, y en contra, pues no en contraposición, sino también en consecución, tenemos tierra, paz y hombres. Y aquí hay una cuestión muy interesante porque este pasaje hace parte obviamente de la liturgia, la parte de la liturgia precisamente dedicada a la alabanza, que es el gloria, el cual o sea, tiene como una variación popular porque el misal en español de las distintas conferencias episcopales lo tienen como gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pero es muy común que los fieles digan algo como a los hombres que aman al Señor. Entonces ahí hay como una variación que se formó de forma popular. Pero bueno, aquí estamos precisamente teniendo la oportunidad de mirarlo con el texto original. Y la verdad es que resolverlo es como muy, muy difícil. Definitivamente el original no nos dice a los hombres que aman al Señor, sino que nos dice a los hombres de buena voluntad. Este también es una posibilidad que pues, se utiliza, algunos cantos lo tienen así, San Jerónimo lo tradujo así, sin embargo, pues es muchísimo más difícil. De hecho, Astrid me pasó un artículo de 16 páginas, lo leí como hasta la mitad, porque en realidad estaba muy, muy, muy denso. ¿Por qué? Porque resulta que tiene dos posibilidades Eirene en Anthropois Eudokias, o sea, paz en los hombres. Y esto es como sí, podemos tenerlo como de buena voluntad. No es tanto como de buena voluntad, sino como de buen parecer. O sea, doqueo es, sí, de buen parecer. Y resulta que existe la posibilidad de que sea de buen parecer, del buen parecer de Dios o del buen parecer de los hombres. Y pues no lo sabemos, entonces presenta el texto original esa variación, así que pues no, es como tiene muchísimo más sentido que se refiera a Dios. Sin embargo, no hay que entenderlo como algo completamente excluyente porque
estamos hablando de, pues también a la luz de la gracia, la buena disposición o el buen parecer de Dios se infunde en nosotros para que haya, pues haya un buen parecer o una buena disposición en nosotros a vivir en santidad. Y pues podría caber la posibilidad, esto ya es cosa mía, de que el Espíritu Santo también se valga de estas limitaciones del lenguaje para darnos a entender un concepto que en realidad no es que sea excluyente, no es un either or, sino más bien un both and. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Entonces, los ángeles, a los que se les anunció esto precisamente, o sea, siendo personas humildes y abandonadas de la sociedad, van precisamente pues, al encuentro con aquello que les fue anunciado. Y esto pues es también algo que tenemos que saber vivir en nuestras vidas, ¿no? Como lo que hemos escuchado tiene que ponerse en práctica en el momento de ir hacia este encuentro. Y entonces fueron a toda prisa y encontraron a María y a José. Obviamente este fueron a toda prisa se relaciona completamente con lo que veíamos hace 8 días de que la Virgen María también, al recibir el mensaje del ángel, se va a toda prisa a ayudar a Santa Isabel. Y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Entonces, como vemos, veremos, pues bueno, también vemos más adelante en el Evangelio de San Lucas, que San Simeón y Santa Ana proclamaban al niño en el templo. Aquí vemos que los pastores también proclamaban a nuestro Señor entre las personas que estaban en Belén. Y pues mencionan todo lo que se les había dicho. Y pues esto generaba maravilla y asombro a todas aquellas personas que los escuchaban. Sin embargo, o sea, aquí tenemos un por su parte que en el texto original tiene este pequeño de que es como una contraposición, significa, o sea, da a entender un poco que la reacción de la Santísima Virgen María no era precisamente de esta sorpresa que tenían los demás, sino de que cuando guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, era precisamente, o sea, este guardar su interior es muy, o sea, es algo que, o sea, cuando guardamos es precisamente porque es algo que vamos a sacar luego. Entonces es como la Virgen María va atando cabos y va viendo que todo ese tipo de cosas van correspondiéndose con lo que le anunció el ángel y con lo que ella espera precisamente. Entonces es por eso que la Virgen María guarda estas cosas en su corazón, en obediencia también a la fe de lo que le fue anunciado. Y pues obviamente estamos hablando de un corazón inmaculado que guarda este tipo de cosas y de esta mención que hace San Lucas a que María guardaba la vida de nuestro Señor Jesucristo en su corazón, tenemos el sustento de muchas devociones marianas, precisamente el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y pues luego los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Y esto respecto a nuestra primera lectura de hoy. Falta la segunda, que es mucho más cortica y tiene que ver con los Reyes Magos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino,
y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos conciliar estos dos textos? Una cosa muy, pero muy importante es que, dado este detalle que se nos dice aquí, que Herodes llamó aparte de los magos y por sus datos precisos del tiempo de la aparición de la estrella, y que más adelante, en la matanza de los inocentes, Herodes decreta asesinar a todos los niños de menos de 2 años. Sabemos que esto no, o sea, no se nos está hablando de algo que hubiera ocurrido precisamente en la noche del nacimiento de nuestro Señor. Incluso es muy probable que, precisamente como fueron de 2 años en adelante, que haya pasado mucho tiempo, o sea, que durante estos 2 primeros años de la vida de nuestro Señor, San José y la Virgen María se hubieran quedado en Belén. Y esto viene pasando ya, es bastante tiempo después. Respecto a la estrella, que investigué yo en una página que se llama Catholic Answers, que hablaba precisamente como qué tipo de fenómeno celestial habían visto. No necesariamente se refería a una cuestión de una estrella sobrenatural que se moviera en este estilo, sino que la posibilidad más lógica podía ser que se refiriera a una conjunción, tengo entendido que se llama, los que saben de astronomía me corregirán, y es que eh, entre los dos planetas se alinean respecto a la Tierra, como que uno pasa detrás del otro, entonces desde la Tierra se ven como dos estrellas, porque pues desde la Tierra y para el momento en el que existía, o sea, del que estamos hablando, los planetas eran considerados estrellas. De hecho, o sea, el nombre completo era como Aster Planetes, que significa estrella errante, estrella vagabunda, estrella que se mueve. Y es que, o sea, cuando pasa uno de los dos, una de las dos estrellas detrás de la otra, se ve como si una estrella estuviera dando a luz a la otra. Y esto, basado con otros casos semejantes, también se relacionaba con el nacimiento de personas importantes. Entonces, ¿quiénes son los magos? Que eso es muy, muy importante. Eh, Hay que tener en cuenta que la Biblia no menciona que fueran tres y no menciona que fueran reyes. Ya vamos a señalar un poquito de la tradición, cuál es el sentido de esto, que pues no es necesariamente bíblico. Pues no es bíblico. Los magos eran, pues era un concepto que se utilizaba de manera amplia, pero que en principio se refería a una casta sacerdotal persa. En el caso que nos embarga, muy probablemente se está tratando de hombres también orientales, no necesariamente persas, que están relacionados con el estudio de la astronomía. O pues de la astrología, que para nosotros pues la vemos como por encima del hombro, por considerarla supersticiosa, pero que para los tiempos de nuestro Señor y hasta bastante tiempo después, era también como, o sea, tenía su rigor científico para los estándares de la época. Entonces, era gente obviamente que tenía en cuenta y pues los movimientos de los astros y toda esta cuestión, y habían profetizado este tipo de cuestión. Resulta que la estrella no, o sea, la cuestión del movimiento de la estrella es bastante interesante porque si la estrella se mueve de manera recta, sería muy, muy, o sea, si se dan cuenta de Jerusalén a Belén, hay un movimiento de norte a sur que no, o sea, no habrían tenido que pasar por Jerusalén a hacer ningún tipo de averiguación si hubieran seguido caminando una estrella. Lo que tenemos más bien es que ellos vieron la estrella, interpretaron su significado, lo relacionaron con el pueblo judío y fueron a Jerusalén, no precisamente siguiendo la estrella. Es ahí donde reciben las averiguaciones que los conducen a Belén. Y ya en Belén encuentran nuevamente la estrella y la estrella pues iba delante de ellos y se detuvo encima del lugar en el que estaban. Esto podría relacionarse con, digamos, este efecto que algunos de nosotros hemos experimentado, y es que cuando caminamos parece que la luna nos siguiera.
Entonces, pues más o menos eso es como lo que se entendía que pues la estrella se hubiera detenido ahí. Pero pues igual esto ya podría ser como una naturalización de un asunto, no es algo pues que tenga que ver con nuestra fe, podemos tomarlo, podemos rechazarlo y pues estamos en la libertad de hacerlo. El punto es que estos magos tenían el conocimiento para seguir la estrella y llegar a donde Herodes y vemos que esto también, o sea, fue un asunto que generó su revuelo en aquellos tiempos en la ciudad de Jerusalén, porque pues toda la gente se sobresaltó junto con Herodes. Entonces, vemos cómo existe una deliberada conspiración, incluso que involucra a autoridades judías para asesinar al Mesías. Bueno, ¿qué podríamos mencionar a este respecto? Herodes era un gobernante de una dinastía llamada la dinastía de los Idumeos. Él no era de origen judío, sino de un pueblo relativamente cercano, más hacia la parte de Arabia, que termina gobernando en Israel a partir de la caída de un gobierno que hubo, o sea, sí, después de el destierro de Babilonia, los judíos fueron gobernados por los griegos, específicamente los seleucidas. Esto lo vemos muy, pero muy específicamente en el libro de los Macabeos. Y ya después viene la dinastía idumea a la que pertenece Herodes. Herodes era, pues como rey de los judíos, se supone que algo tendría de judío, pero también por cuestiones judías y por toda la cuestión estaba muy, pero muy cercano a los gentiles, a los romanos, a los griegos, y en sus prácticas también sería muy, muy sincrético en la adoración a Júpiter, muy seguramente, y a otros dioses de los gentiles. Y entonces vemos que los magos, cuando llegan y ven la estrella, se llenan de inmensa alegría. Y entonces ven al niño con María, su madre, y entran a la casa. Sí, sí, ven que ya aquí no estamos hablando de un pesebre. O sea, bueno, claro está que el pesebre, como les digo, no es todo esto, no es el establo como tal, sino sí, o sea, es muy específicamente se refiere a que San José y la Virgen María y el niño o sea, vivieron ya bastante tiempo ahí hasta la llegada de los Reyes Magos. Y postrándose lo adoraron. La palabra que se utiliza es proskuneo, el verbo proskuneo, que es exactamente lo que en la Septuaginta, el libro del Éxodo, prescribe como algo que no se debe hacer. No adorarás o sea, nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del agua, sino solamente adorarás a Dios. Este es el verbo que se utiliza. Y tenemos que también tener en cuenta que en medio de todo el sincretismo que tendría Herodes, dentro de su mentira, él también habla de una disposición a ir a adorarlo. O sea, también existe una disposición de parte de Herodes, o sea, independientemente de que fuera Herodes, o sea, fuera este personaje malo o no, de rendirle adoración, es decir, de rendirle algo que está limitado a Dios, a este niño que ha nacido. ¿Y por qué hago como mucho hincapié en este tipo de cosas? Porque hay personas que insisten en esta idea de que la Biblia no dice de manera explícita que Jesús sea Dios. Y pues es considerable porque, o sea, también tener como este señalamiento tan, pero tan abierto en la vida de Jesús habría tenido unas implicaciones que él tampoco deseaba, porque pues recordemos que existe cierta investigación por parte de los judíos y de los fariseos de saber si era, si no era, pero sí tenemos, o sea, la Biblia sí establece demasiadas pistas para hablar acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesús, y esta es una de ellas, la disposición, o sea, el hecho de que los Reyes Magos lo hubieran ido a adorar es una de ellas. Entonces, el hecho de que nosotros consideremos que son tres Reyes Magos viene precisamente de asignar un mago a cada uno de los regalos que se dan, que son oro, incienso y mirra. Y tal vez nosotros por contexto histórico estemos un poquito desvinculados con el significado de estos regalos, pero pues estamos viendo que a una familia bastante promedio tirando a pobre, obviamente, les regalen este tipo de cosas tiene todo su significado. El oro, pues es algo que se le regala precisamente a alguien de la realeza. El significado de esto es precisamente señalar la realeza de nuestro Señor Jesucristo.
El incienso, esto sí pues tenemos incluso ahorita mucho más relación con ello. El incienso tiene un significado espiritual y un significado religioso, litúrgico. Lo tenía para los judíos y para muchísimos pueblos, incluso hoy fuera del cristianismo. Está reconociendo también la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la mirra era una esencia que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos, que también es una señal acerca de la muerte que tendrá nuestro Señor. Y luego ya, avisados en sueños, los Reyes Magos se devuelven a su país por otro camino, precisamente para no verse con Herodes. Orígenes, es considerado padre de la iglesia por o sea, porque fue un teólogo muy, pero muy importante, a pesar de que en cosas muy puntuales cae en herejía y de hecho la iglesia lo condenó póstumamente por herejía, por lo tanto no es santo, es creo que el único padre de la iglesia que no es santo. Mencionaba que, o sea, es a quien le debemos precisamente como esta idea de que los Reyes Magos, o sea, fueran tres, relacionándolo con cada uno de los regalos. Y la idea de que fueran reyes viene de Tertuliano, quien relacionó este texto con el Salmo 72, versículo 11, que dice, todos los reyes se postrarán ante él y le servirán todas las naciones. Los padres de la iglesia eran grandes amantes de la tipología, tenían este gran interés de encontrar paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, pues a partir de esta idea es que tenemos que fueran reyes magos, pero pues no se nos dice, o sea, la Biblia, el relato bíblico estrictamente no dice que fueran reyes, ya es algo que viene de la tradición y ya mucho tiempo después, como en el siglo X, más o menos, vamos a ponerles nombres que van a ser Melchor, Gaspar, Baltasar y que van a estar relacionados precisamente con alguna zona específica del mundo conocido para ese entonces, que pues nos dejaron por fuera a nosotros los americanos. Y, muy, pero muy importante, lo iba dejando por fuera, es la profecía que indaga Herodes respecto al lugar de nacimiento del Mesías, que es Miqueas 5:1. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Tenemos el texto que dice, mas tú, Belén Éfrata, recordemos que Éfrata fue como uno de los primeros nombres que tuvo, que significaba como un lugar muy fértil, y Belén ya casa de pan. Aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Esto sí, ya para terminar, podemos notar que existe una diferencia textual entre lo que dice San Mateo y lo que pues dice el texto original, pero hay que tener muy en cuenta que, bueno, primero muy seguramente cuando los autores antiguos citaban algo, lo citaban de lo que ellos se acordaran. Y recordemos que fue después de muchísimo tiempo que se le asignaron a la Biblia capítulos y versículos. Entonces, esto explicaría cuál es o sea, la razón por la cual es diferente el original a lo que citan. Lo interesante de lo que dice el texto original es que dice, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Miqueas está profetizando precisamente que nuestro Señor existía previamente y pues simplemente queda como en un antaño, en algo remoto de antigüedad, pero es algo a lo que arroja muchísima luz, como ya vimos, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice en el principio. Y bueno, chicos, esto es todo por la sesión de hoy. Entonces, turno para mí de escucharlos. Juanma, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Dice, bueno, primero, pues yo sé que se ha mencionado mucho, pero no tengo muy claro en qué idioma está escrito esos pasajes de la Biblia que tú nos muestras, ¿en griego? El original de San Lucas definitivamente sí es griego. El de San Mateo, la verdad no se tiene como mucho conocimiento, pero se considera que no es originalmente en griego. En primer lugar, porque hay muchas cosas que indican que su audiencia original eran judíos de Israel,
por lo que se cree que muy probablemente es una traducción del griego de un original en arameo o en hebreo, pero el de San Lucas sí es seguro que fue griego. Ok, y la última pregunta. Cuando tú dices, por ejemplo, cuando nos muestras ese fragmento de Belén, podemos decir que en la Biblia hay como una, ¿cómo se dice eso? Como que se consolidaron distintos textos que provenían de diferentes lenguajes y regiones. Sí, o sea, ¿a qué te refieres? No sé si puedas especificar un poquito más. Por ejemplo, digamos, cuando tú decías que Miqueas, creo que es, menciona lo de antaño. Ujú. Bueno, como la parte de antaño. Entonces yo hacía relación a que el Antiguo Testamento puede que no estuviese escrito pues igual que el Nuevo Testamento, pero de todas maneras se buscó como juntar ambos, que yo tenía entendido algo con el Torá, pero bueno, se juntaron ambos y por eso también se encuentran como fragmentos separados unos de otros, porque los autores son distintos. Sí, la verdad, toda la Biblia se escribe en un espacio de más de 1000 años Ah, aproximadamente. Por ejemplo, los 5 primeros libros, el Pentateuco, se escriben, de hecho, entre ellos también se escriben en distintos tiempos. Las profecías de los profetas se escriben en la época de cada profeta y incluso dentro del Nuevo Testamento sí se escriben todo en épocas muy distintas. Pero sí, o sea, y en distintos lugares, distintas épocas, personas de distintas clases sociales. Sí, o sea, hay que entender una cosa muy importante y es que la Biblia, o sea, la palabra Biblia significa, es un ujú. plural en sí, o sea, significa los libros. Y es más bien como una biblioteca. Ah, wow. Gracias, Juanma. Muchas gracias. No, con gusto. ¿Alguien más? Complementar lo que dice Juanma de la Biblia. Por algún lado leía que era como si uno viera la Biblia, uno esperaría que fuera como el compendio de libros más desorganizado, sin sentido y loco del mundo, porque fue escrito como en 1000 años, o sea, pasando 1000 años, distintas personas, distintos contextos, distintos lenguajes, pero el milagro está precisamente que no es desordenado y no tiene, o Ujú. sea, tiene unidad, porque simplemente es el cuento, o bueno, es el plan de Dios, es armonioso, ininterrumpido y es el relato de Dios. Entonces ahí también está el milagro, que a pesar de que fue escrito por tantas personas en tanto tiempo, mantiene una unidad y a lo largo de este estudio bíblico nos hemos dado cuenta que muchas de los hechos que le suceden a Jesús son precisamente promesas que están dándose por ciertas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo de Belén. Lo escribe Miqueas y más adelante sucede y efectivamente Jesús nace en Belén. O lo de Nazaret. Hay distintos fragmentos y a lo largo del estudio vamos a ver se dijo en Isaías y resultó cierto en el Nuevo Testamento haciéndolo Jesús. Entonces es muy interesante eso, ver esa unidad a pesar de la disparidad de los libros. Sí, muchísimas gracias, Astrid. Respecto a la pregunta que hacía Paul con respecto a lo que significaba el pesebre, que si era una arnesa para hacer el pan, pues aquí tengo el diccionario que utilizamos en la carrera, que es como de los mejores que hay, que se llama el Little Scott and Jones. No me aparece nada respecto a una arnesa para hacer pan. Los otros significados que dan es como guarida o, sí, o sea, muy relacionados a este concepto de el plato en el que se le ponía la comida de los animales, pero no encuentro, tocaría mirar en otra fuente a ver de dónde viene esa idea, porque la verdad yo no lo había escuchado, pero está interesante, valdría la pena ahondar en ello. Parece que nadie más tiene preguntas, pues en el chat no han escrito nada. Creo que hoy ha quedado todo muy, muy claro. Ah, perfecto. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias por unirse a esto. ¿Y alguien quisiera cerrar con la oración? Si quieres, yo la hago, Juan. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos, así sea por este medio virtual. Te pedimos que por favor nos ilumines a cada uno de nosotros para no perder esta comunión con los hermanos, no perder esta comunión contigo principalmente, y cuando haya el espacio poder dedicar un tiempo de oración. Te pedimos también la salud del mundo para que podamos sobrepasar esta, pues este pequeño remolino y que aprendamos mucho con esos regalos y más bien como respuestas que nos brindas a cada uno en el curso. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Santa Dios, María, ruega por nosotros los ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en Un un principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Listo, chao chicos, que estén muy bien. Chao. Gracias, Juan. Muchas gracias, chao. Chao, gracias.